Hace unos días, hermanos, estaba reunido con un grupo de amigos y a uno de ellos, que fue sin su esposa, le pregunté por su esposa. Tremenda sorpresa me llevé. Me dijo, nos divorciamos. Le dije yo, no sabía, perdóname que no estaba enterado de la noticia. Pero el hombre empezó a hablar con mucha alegría, con mucho gozo. Y me dijo, pero estoy feliz. Tengo una novia. Conocí una nueva mujer y estoy feliz. Yo le había pedido a Dios siempre que me concediera este milagro. Cuando dijo eso, yo no me pude quedar callado. Habíamos varios, muchos. Y le dije yo, perdóname, yo respeto tu decisión de divorciarte. No, es una decisión muy tuya y todo, pero que digas que Dios te hizo el milagro de dejar de divorciarte de tu mujer, eso sí no puedo quedarme callado. Perdóname pues. No, que sí, que fue. Entonces yo le dije, hombre, no. Entonces, ¿quién? Y pues, Satanás. ¿Quién más? Y entonces, bueno, la demás gente no objetó nada porque le parece normal quizás esas cosas. Pero él volvió a decir y él hablaba emocionado por la nueva relación. E inclusive dijo otras, ¿cómo dijiste? Chandeces. Y bueno, pero en lugar de arreglar las cosas, las acaba de embarrar. Y como seguía contando todo emocionado, lo que estaba viviendo con su nueva amiga, entonces ya decía, claro, y según Carlos, Satanás me concedió. Entonces ya cambió el discurso. Y entonces yo le decía, sí, pero ahora sí estás en lo correcto, porque es Satanás el que te concedió. Satanás también concede algunas cosas a sus hijos para tenerlos ahí agrupaditos en su equipo. Y a veces jugamos. ¿Saben una cosa? Jugamos con Dios, pero también jugamos con Satanás. Y eso me ha dado tantas vueltas en la cabeza. Y pienso mucho y le oro al Señor por este hombre y por todos los que estaban ahí reunidos, que al final entendieron las barrabasadas que estaba hablando este personaje. Pero a raíz de eso, uno se pregunta, ¿qué concepto tienen las personas de Dios? ¿Cómo va a decir este personaje que Dios le concede el divorcio? Y que Dios le concede entonces tener una relación con una nueva persona. ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios, de Jesús? Y miren, una época como la que estamos viviendo, la Navidad, ¿qué concepto tenemos nosotros de Jesús? Y lo hemos repetido por estos días. Quizás el concepto de Jesús, y para mucha gente la Navidad es parranda, la Navidad es natilla, la Navidad es buñuelos, la Navidad es... No. Y me sorprendió porque yo creo que fue el 24, les leí algo que me llegó por WhatsApp acerca del concepto que muchas personas tienen de WhatsApp, pero me dijo mi esposa en el camino que ese mismo mensaje lo habían enviado en el grupo de damas de la iglesia. Entonces, ¿qué concepto tenemos de la Navidad? ¿Qué concepto tenemos específicamente de Jesús? ¿Qué concepto tenemos? ¿Quién es Jesús para ti? Y quiero animarlos, hermanitos, para que vamos a la palabra del Señor.
Vamos a las Sagradas Escrituras y nos vamos a ubicar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Si alguien no tiene Biblia, levante la mano, le hacemos llegar una Biblia. Por aquí hay un caballero, hay otro que yo no sé si es que tiene frío o qué, pero levante la mano para que le traigan Biblia, hermano. Por aquí tenemos dos caballeros sin Biblia. Lucas 2, a partir del versículo 21. Muy bien. Como siempre, hermanitos, les ruego ponerse en pie porque vamos a escuchar palabra de Dios. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Padre soberano, creador, gracias te damos en Cristo Jesús. Señor, hoy nos presentas 2 personajes, uno justo y piadoso, otra anciana, Señor, que anhelaban la presencia del Salvador, que lo alabaron, Señor,
Y que si los tienes aquí, Señor, en tu bendita palabra, es porque a través de ellos, Señor, nos quieres animar, enseñar, pero muy especialmente, Señor, y como siempre, con el gran personaje de nuestro Salvador Jesucristo, presentado en aquella ocasión en el templo. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das. Y aquí estamos en tu casa de oración, Señor, escuchándote, alabándote, Señor, dándote gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, pero de antemano por todo lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Creo que el planteamiento inicialmente lo hicimos con la introducción. Y a través de esta porción de la palabra, el mensaje de hoy bien lo podemos reunir en ese gran interrogante: ¿quién es Jesús para mí? Que cada uno de nosotros reflexionemos a través de la palabra de hoy: ¿quién es Jesús para mí? Es decir, ¿quién es Jesús para cada uno de ustedes? Es el tema que nos regala el Señor. Si vemos, nos ubicamos en el contexto anterior y hablando de ciudad, ¿de qué ciudad hablaríamos en el contexto anterior? De acuerdo al Evangelio de Lucas. A ver, hermanos, ¿de qué ciudad hablaríamos? ¿Ah? ¿De quién? Pero no, en el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto anterior de la palabra de Lucas? ¿Ah? ¿Dónde estuvo? A ver, ¿cuál es el tema del contexto anterior? No, pero ¿cuál es el tema del contexto anterior? Tema. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y quiénes lo vieron? ¿Y dónde nació? ¿Ah? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Entonces, ¿cuál es en el contexto anterior? ¿De qué ciudad hablamos? De Belén. Y en esta porción de la palabra, ¿a dónde nos lleva la porción de la palabra? ¿A cuál ciudad? Vale 50 y 50, una llamada. A ver, ahí está en la porción de la palabra. Jerusalén, hermanos. Por eso yo siempre les digo, lean despacio y devuélvanse, léanse en varias versiones. Lean, oren y oren. Primero hay que entender bien lo que está escrito acá para después traer las aplicaciones. Pero adquirimos la mala costumbre de leer y ahí mismo aplicar. Y no es correcto. Siempre nuestras sugerencias es leer, orar y orar. Cuando ya se entienda con claridad, entonces vemos a ver que el Señor, cómo nos habla a nosotros hoy a través de una porción como esta. Entonces nos ubicamos en ¿cuál escenario? Jerusalén, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Los padres de Jesús llevaron al niño al templo para presentarlo al Señor. Ahora, primero, cumplidos los 8 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando los 8 días? ¿Qué pasó a los 8 días? ¿Lo qué? Los circuncidaron. Primero los circuncidaron, ¿correcto? A los 8 días. Ahora, todo este tema de la circuncisión y de la purificación, podemos ir al libro de Génesis, por el capítulo 17, podemos ir, anoten para que ustedes en su casa se deleiten leyendo la palabra, ampliando el conocimiento de hoy. Podemos ir al Éxodo capítulo 13, donde encontramos ahí la consagración de todos los primogénitos. Y entonces le pusieron por nombre Jesús, de acuerdo a lo transmitido por el ángel
cuando hizo el anuncio. Seguía entonces, después de eso, la obligación de presentar al niño en el templo. Esto después de cumplir los días de la purificación. Esto lo vemos por ahí en Levítico capítulo 12. ¿Sí? Entonces, 33 días si era hombre, hermanita, y 66 días si era mujer. ¿Sí? Los días de la purificación. Entonces, pero eso lo pueden leer ustedes. Entonces ahora, después de la circuncisión y cumplido el tiempo de la purificación, venía la presentación del niño en el templo, y era lo que estaban haciendo entonces José y María. Pero ¿qué era la circuncisión como tal? Era la señal del pacto abrahámico, ¿sí? Era un símbolo ¿de qué? De fe. En aquel momento. A esas alturas, iglesia, para casi todos, con excepción de un remanente fiel, la circuncisión había de alguna manera como perdido su verdadero significado y se había convertido como en un rito y simplemente nada más. Eso es lo que debemos comprender en ese momento. ¿Cuántas cosas hoy en día hemos dejado convertir en un rito para nosotros? Y participamos en ellos. Es decir, venir por ejemplo a la iglesia se puede convertir en un rito. ¿Cuántos de ustedes aquí en este momento están en la iglesia por estar simplemente? Y se puede convertir en un rito. La participación en la Santa Cena, por ejemplo, se puede convertir en un rito. ¿Cuántas cosas dejamos nosotros convertir en rito? Y una de las cosas que había dejado convertir en un rito y nada más en ese momento para el pueblo de Israel era la circuncisión. Gracias al Señor, como siempre, había un remanente fiel. Y como hoy en día también hay remanentes, porque hay mucha fidelidad en muchos de ustedes. Gloria al Señor. Y no cabe duda que José y María pertenecían entonces a ese grupo o a ese remanente fiel. Y en efecto, el niño vino a cumplir con las promesas hechas a Abraham muchos siglos antes. Todo esto se lo habían prometido a Abraham pues muchísimos siglos antes. ¿Cuánta razón o con cuánta razón le pusieron el nombre que el ángel les indicó antes de su concepción? Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso fue lo que el ángel les transmitió. Entonces, iglesia, de ese nido de incredulidad que era Jerusalén, surgió, dice la palabra, una persona con carácter diferente, llamado Simeón. ¿Sí? María Elena, ¿no has acertado? Excelente, sí. No, eso porque le suman los 7 de... Ajá. Entonces, de este nido de incredulidad ahí en Jerusalén, surge un hombre de carácter diferente llamado Simeón. Y Simeón, una de las cosas que tenemos que resaltar es que Simeón no era, por decirlo de alguna manera, un profesional religioso, no era ningún líder religioso de la época. Pero Lucas lo describe diciendo que era un hombre, ¿cómo dice la palabra? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo era Simeón? Un hombre justo y piadoso, hermanos. ¿Qué pasa? Era un hombre justo y piadoso, así lo describe Lucas, que esperaba consolación, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así lo describe Lucas. Y con seguridad que este personaje ya estaba entrado en años. Podríamos decir que era un anciano.
Y este Simeón no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia, pero tuvo uno de los más altos privilegios que pudo haber tenido hombre alguno a través de la historia. No sabemos cómo, pero Dios le había comunicado a este personaje, a Simeón, que él no iba a morir antes de ver al Mesías prometido. Ahí lo dice la palabra. No sabemos cómo, pero le habían comunicado que no iba a morir antes de conocer al Mesías prometido. Y justamente cuando José y María traen al niño para presentarlo en el templo, el Espíritu Santo entonces dirige a Simeón hacia el templo, hacia ese mismo lugar donde estaban presentando a Jesús. Y sus palabras, las palabras de Simeón, lo que muestran era el entendimiento, la claridad que tenía Simeón del plan de Dios. Claridad que no tenían los líderes religiosos de la época. Porque ¿quiénes deberían haber estado ahí en ese momento? Los líderes religiosos. Pero esto muestra que no tenían claridad del plan del Señor, pero Simeón sí tenía esa claridad. Y cuando llega a ese lugar, lo que dice es: han visto mis ojos tu salvación, le dice al Señor. Miren qué belleza. Y dice también la palabra que los padres de Jesús se quedaban maravillados de todo lo que estaban diciendo de Jesús. Ahora, por la respuesta de Simeón, pensamos que fue María la que le hizo, digamos, alguna observación a Simeón. Porque si ustedes se ubican ahí, cuando Simeón da una respuesta, ¿se dirige a quién? ¿A José o se dirige a María? ¿Y qué les quiere decir eso? Ahí no dice, es decir, si no dice que le respondió a María, pero sí se dirigió a María. Y uno se dirige a alguien es cuando de pronto esa persona manifestó algo, si hay otras personas. Entonces, con seguridad que María, ante la respuesta de Simeón fue la que hizo alguna observación al respecto. Pero además de Simeón, el Señor nos muestra aquí a otra persona que estaba bien sintonizada con las cosas de Dios en Jerusalén. Una ciudad, Jerusalén, que se caracterizaba por la ceguera espiritual. Y según María Elena, esta persona era de nombre... Ay, ahora que lo sabía, no lo dijo. Ana. Muy bien. ¿Ana qué? Ajá, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces había otra persona que estaba bien sintonizada con las cosas del Señor. Ana, en medio de esta ciudad, con esa ceguera espiritual, ¿sí? Y Ana la presenta aquí el evangelista Lucas como una profetisa, ahí en el versículo 36. Y esta Ana reconoció la importancia entonces de esa presentación. Ana reconoció la importancia de la familia de Jesús en ese momento en el templo. Ahora, lo que tenemos que resaltar es que ese sustantivo o ese calificativo de profetisa que le da el evangelista aquí a Ana no quiere decir que ella se dedicaba ya a leer la bolita esa, a predecir el futuro o pronosticar el futuro, de ninguna manera, sino que anunciaba el mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento uno encuentra descripciones parecidas a las que hace el evangelista Lucas de Ana. Ustedes recuerdan a Débora, por ahí en el libro de los Jueces, asimismo la califican, por ahí en Jueces capítulo 4, pero en el Nuevo Testamento también describen a las hijas de Felipe, por ahí por Hechos capítulo 21, con este mismo calificativo que le hacen a Ana. Ana entonces estaba también en el templo cuando llegaron los padres de Jesús a su presentación. Y así fue como Dios guió a estas dos santas personas dispuestas a oír al Señor, dispuestas a seguir a Jesús, dispuestas a caminar con el Salvador a quien le estaban haciendo la presentación.
y les dio el privilegio entonces de estar presentes ahí en el templo justamente cuando estaba allá el niño Jesús, el Salvador del mundo. Y ambos, reconociendo esta bendición especial, rindieron, dice la palabra, que rindieron alabanzas al Señor y con sus propias vidas rindieron alabanzas al Señor. Miren, hermanitos, hablamos ahora de la incredulidad de aquella época. Incredulidad manifestada en no reconocer al Mesías por tanto tiempo prometido y esperado. Pero, ¿creen ustedes que la incredulidad solo se refiere a esa época? ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy? Es igual a la incredulidad de hoy, ¿o no crees tú, Paula? Es igual a la incredulidad de la actualidad. Hoy en día la incredulidad corre campante por todas partes y nos llega a todos nosotros. O si no, recuerden el comentario de la introducción que les hice. Eso llueve así la incredulidad. Y el mundo cuestiona la fe de todos nosotros. La fe que contiene aquí la palabra del Señor. ¿Cómo manejar el menosprecio de la gente afuera y la burla hacia nosotros? A lo que nosotros consideramos sagrado, en lo que nosotros tenemos fe y en lo que depositamos nuestra fe. ¿Cómo manejar ese menosprecio? Que se menosprecia de tantas maneras. ¿Sabe una cosa, hermanito y hermanita? Yo lo animo y la animo para que medite en este pasaje en su casita y en el resto de los días venideros, y que busque y piense, medite en el secreto que sostenía a estos siervos como Simeón y Ana de aquella época. ¿Qué era lo que sostenía a siervos como Simeón y Ana en medio de una comunidad incrédula? Yo los invito para que reflexionen acerca de este tema. Y uno verá a un Simeón ahí en el versículo 29 cuando dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz. ¿Y qué podríamos decir nosotros hoy? ¿Qué podríamos decirle al Señor? Cuando yo leía esto, yo decía: Señor, ahora tu siervo está en paz. Y recordaba yo mi vida anterior, que era una vida de desasosiego, de desespero, de mentiras, de engaños. Y ver ahora mi vida, ahora que camino con el Señor, esto es una vida en paz. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros podemos manifestarle en una forma parecida a Simeón en este momento: Señor, ahora vivo en paz, gracias a ti. Pero también puedo decirle: Señor, y ahora me puedes llevar en paz en el momento que Él quiera llevarme. Esta mañana me estaba duchando, sentí por aquí un malestar, un dolorcito. Y dije yo en medio de mi ducha: Señor, yo no sé qué será, pero si tú quieres que este momento sea para ti, gloria al Señor. Ahora me puedes llevar en paz. Pero ¿tenemos esa seguridad todos? ¿Quién es Jesús para ti? Y estamos pegados a muchas cosas de este mundo. No, es que me falta vivir muchas cosas. No, es que todavía no me he realizado. No, es que mis hijos, ¿quién va a sostener mis hijos? Si tienes hijos pequeños, ¿crees que el Señor no es capaz de encargarse de tus hijos? ¿Quién es Jesús para ti? Y decía Simeón en el versículo 30: porque han visto mis ojos
tu salvación. ¿Y nosotros qué le podríamos decir al Señor? Porque, oh Padre, hoy he recibido, hoy ya tengo tu salvación. ¿Estamos seguros? ¿Todos estamos seguros que tenemos la salvación, la vida eterna? Entonces, ¿podemos decirlo o no? Claro que sí. Gracias, Señor, porque hoy tengo tu salvación. Qué lindo, ¿no? Muchas veces leemos esto y lo vemos como por allá tan lejano, pero miren las cosas hermosas que podemos manifestarle al Señor. Todo depende de quién es Jesús para mí. Y continuaba en el versículo 34, Simeón, este está puesto, ¿quién? Jesús. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Señor, Él me levantó a mí. ¿A cuántos más ha levantado Jesús de aquí? Gloria al Señor. Gloria. Miren qué cosa tan hermosa. Estos pasajes de la palabra que uno de pronto los lee muy rápido, pero aquí hay algo hermoso y profundo para todos nosotros. Y si pasamos a Ana, una anciana, ¿cuánto llevaba de viuda? 84. ¿Cuánto estuvo casada? Empiecen a sumar, recuerden, ¿cuánto estuvo casada? 7 años. ¿Y de cuántos años se casó? Entonces, ¿cuántos años tenía? Tenía más de 100. Pero miren la descripción que hace el evangelista. No se apartaba del templo. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Y cuál es la razón? ¿Y qué más decía o dice la palabra de Ana? Servía de vez en cuando, ¿cierto? ¿Qué dice en la versión tuya, María Elena? Ah, de día y de noche. Claro, servía de día y de noche. ¿Y qué más decía? Ayunaba. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Oraba. Sí. ¿Y qué más dice? Daba gracias. ¿Qué más dice? Hablaba a quienes, a unos poquitos, ¿cierto? A todos. Miren cómo es de hermosa la palabra cuando uno la masca, como dice, ¿cómo es lo que hace la vaca? La rumia. Es una belleza cuando uno ve estos dos personajes, Simeón y Ana, en medio de una sociedad incrédula. Pero igualmente estamos nosotros en medio de una sociedad incrédula. ¿Pero qué? Mire que siempre hay un remanente fiel. Entonces démosle gracias si nosotros pertenecemos a ese remanente fiel. ¿Hay algún varón aquí que pertenezca al remanente fiel? Tan poquitos. ¿Y hay alguna mujer que pertenezca a ese remanente fiel? ¿Hay alguna mujer profetisa aquí como Ana? Amén, pero con ganas tan poquitas también. ¿Hay alguna mujer profetisa aquí como Ana? A eso. Claro que sí. ¿Saben algo? Cuando uno empieza como a desmenuzar lo que se dice de cada personaje aquí de Simeón y de Ana y lo que hacían, esas palabras tan hermosas de Simeón, y yo me preguntaba, ¿qué se podría escribir de mí? Ofelia, no te preguntas, y yo te invito para que no ahora, no nos cuentes, más bien allá solita con el Señor, ¿qué se podría escribir de ti? Inicialmente podrían decir que eres una profetisa. Y para todos, Luz Mary, Elisa, Piedad, Paula, ¿qué se podría decir de nosotros, de cada uno y de los varones? ¿Qué se podría decir de Iván, de Óscar, de Felipe? ¿Qué concepto
tienes de Jesús y cuál es tu comportamiento de acuerdo al concepto que tienes de Jesús. Porque a través de estos personajes el Señor nos pone un nivel. Primero para compararnos y para ponernos retos, para que cada uno de nosotros nos pongamos retos en nuestro caminar con Jesús y en el concepto que tenemos con Jesús, de Jesús, perdón. Y este niño, que la palabra del Señor nos lo presenta hoy en su presentación en el templo, este niño fue creciendo en edad, pero fue creciendo también en sabiduría. Pero ese niño que hoy hablamos, que fue presentado en el templo, era Dios mismo hecho hombre, aquel que no escatimó el ser Dios y se hizo hombre como cualquiera de nosotros, con las mismas circunstancias, levantándose en medio de una familia, en medio de una sociedad, en medio de las mismas circunstancias que vivimos cada uno de nosotros, pero con una gran diferencia a todos nosotros, que no conoció pecado. No conoció pecado. Entonces, hermanitos, hay algo que debemos tener bien claro. Jesús es la salvación de todos nosotros. Jesús es nuestra salvación. Jesús es tu salvación. No hay otro. Jesús es el camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y nadie va al Padre sino por medio del Hijo. Nadie, no hay otra cosa, no hay otro camino. En las cosas con Dios no aplica esto de que todos los caminos conducen a Roma, no. El único camino que conduce a Dios Padre es el Hijo, Jesús. Es el único camino. Es la gran autopista para llegar al Padre. Jesús es el que nos ha levantado a todos del lodo en que nos removíamos y nos hundíamos todos. Porque Él vino tanto para caída como para levantar también, como dice la palabra. Pero a nosotros nos ha levantado. ¿Alguien dice amén? A nosotros nos ha levantado, hermanos. Jesús es en el que debemos todos nosotros de colocar la mirada. Es en el que debemos depositar nuestro corazón. Es al que le debemos entregar nuestras vidas, iglesia. Jesús es el que, por el que debemos ayunar como lo hacía Ana. Es por el que debemos orar y entregarle además nuestras oraciones. Oraciones constantes, oración permanente, un contacto permanente con Él a través de la oración. Jesús es por el que debemos servir día y noche. Jesús, iglesia, es el que le da sentido a nuestras vidas. ¿Quién es Jesús para ti, hermanito y hermanita? Cierra tus ojos. Y reflexiona simplemente en esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús ya no es ese niño que nació hace 2000 y pico de años. Tampoco es aquel niño que llevaron al templo a presentar. Ya, Jesús, ¿quién es Jesús para ti hoy? ¿Qué representa Jesús? ¿Qué serías capaz de hacer o qué estás haciendo por Jesús?
¿En qué grupo te calificas tú? ¿Te ubicas tú en el grupo de ese remanente fiel al Salvador o simplemente estás ahí en ese grupo de incrédulos de la sociedad? O de pronto en ese grupo de asistentes a una iglesia, pero que ahora ante unos personajes como Simeón y Ana, ¿dónde te ubicas respecto a ellos? Ese hombre justo y piadoso, al que el Señor le promete que no se irá de esta tierra antes de ver al Salvador prometido. Y el evangelista Lucas nos lo presenta con esas palabras tan hermosas que le dedica al Señor con el niño en sus brazos. Y nos presenta también el Señor a Ana. Y con toda esa descripción amplia y clara de Ana, ¿cómo te ves tú, hombre y mujer, comparado con Ana? ¿Qué personas tan especiales nos presenta el Señor? Para que reflexionemos, para que tomemos decisiones acerca de nuestra fe, acerca del concepto que tenemos de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Ahí en tu interior, ¿quién es Jesús para mí? Pregúntate. ¿Qué ven las demás personas en mí para que se lleven una descripción de Jesús de acuerdo a cómo yo me comporto, de acuerdo a lo que yo hago, de acuerdo a lo que yo le entrego a Jesús? Que Jesús sea lo más grande en nuestras vidas, que Jesús sea el centro, que Jesús sea nuestra mirada, que a Jesús le entreguemos nuestro corazón, que a Jesús le entreguemos nuestras vidas, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestro ayuno, nuestro servicio día y noche. No importa la edad. Señor, gracias, porque a través de porciones como estas, Señor, nos enseñas cosas profundas, Señor, de ti. Nos llevas a reflexiones también profundas, Señor, de nuestra vida cristiana y del concepto que tenemos, oh Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo, de nuestra realidad cristiana. Gracias por tu palabra, Padre, porque siempre, Señor, es hermosa. Porque a través de ella, Señor, podemos conocer tu voluntad, lo que quieres para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Ayúdanos a enamorarnos de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos fieles, justos y piadosos, como Simeón, y dedicados y constantes como Ana. Te damos la honra y la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.